El buen amigo Saúl Abreu está con nosotros. Es el director ejecutivo de APEDI, la Asociación para el Desarrollo Incorporado de Santiago. Y con él vamos a conversar durante los próximos minutos de temas que tienen que ver con economía, que tienen que ver con otros aspectos importantes de la vida nacional. Sabemos que en estos momentos están en fútbol ante este acontecimiento que se avecina por ahí. Buenos días, Saúl. Buenos días, ¿cómo están? Todo bien, gracias a Dios. Esperando el fuetazo que anda por ahí circulando. Bueno, vamos a ver cómo nos preparamos con una ropa más fuerte, ¿verdad? Para que duela menos. No, es así. Ya ayer comenzaban los cacerolazos y la cosa. A propósito de fuetazo, ¿verdad? Cacerolazo y fuetazo que riman. Sí, yo creo que es una situación de que hay que tomarlo con mesura, tanto por la sociedad como por el mismo gobierno del Congreso, dando los espacios de discusión, de análisis, para que la decisión final que se tome, sea cual sea lo más consensuada posible. ¿Y cómo cogerlo al paso cuando nos llevan tan rápido? Bueno, yo creo que el Congreso tiene la llave para eso, o sea, está depositada estas reformas en el Congreso. Yo creo que el Congreso no debe pasarla en esos maratones que a veces hacen de primera y segunda lectura y aprobado ya, sino que a las comisiones que deben crearse, ¿verdad? Y especialmente si se hacen bicameral para que se llegue a un acuerdo tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, pues permite un análisis profundo de los impactos y que se hagan otras consultas, que hayan vistas públicas, de una forma que la decisión final que se tome haya cierta participación y se tome en cuenta los impactos de los diferentes sectores que van a tomar esta medida. Que una reforma fiscal necesaria en términos de que de hecho tenemos 9 años que debió haberse hecho un pacto fiscal, no una simple reforma fiscal, un pacto fiscal que implicaba un alcance mayor, digamos, pero también un proceso de consenso mayor. La ley 112 de Estrategia Nacional de Desarrollo mandaba hacer varios pactos, el educativo, el eléctrico, el fiscal, y daba el plazo hasta 2015, o sea, 3 años. O sea, y estamos en el 2024, quiere decir que esa reforma, producto de un pacto, tiene 9 años de atraso. Y obviamente la consecuencia estamos viéndola ahora. Pero, a pesar de ese atraso, bueno, ya no atrasamos 9 años, ¿verdad? Creo que debe llevarse una velocidad que pueda ser asimilada mejor. ¿Y no podría ser mucho más ligerito, si podríamos decir, por utilizar una palabra, que lo que nos han presentado hasta este momento? Hay economistas los cuales han hablado de que si eliminamos esto, si disminuimos por aquí algunos gastos, podríamos tener mucho menos impacto en la población, que va a ser la más afectada de este nuevo... Sí, precisamente, ese espacio de discusión que debe abrirse, precisamente para escuchar esas voces, para escuchar, ¿verdad?, los impactos que hagan los expertos en estos temas, pero también la misma sociedad, ¿verdad?, que pueda conocer lo que implica para cada sector, para cada familia, y también que el mismo gobierno tenga la oportunidad de expresar la necesidad que existe de este proceso, de esta reforma, porque debemos mantener a toda costa la estabilidad social. Ese es uno de los activos principales que tiene la República Dominicana. Entonces ya se empiezan a oír ruidos, ¿verdad?, de protesta, inconformidades. Entonces esto hay que manejarlo de tal forma de que no se dañe ese ambiente de paz social que hemos disfrutado por mucho tiempo, que, reitero, para los sectores económicos, sobre todo aquellos que apostamos al crecimiento, es una condición necesaria para que eso siga dándose. Entonces eso hay que mantenerlo, y la forma de mantenerlo es trabajando con consensos, sobre todo con medidas que tienen impacto y que va a tener impacto. O sea, no hay forma que haya un impacto en la sociedad. ¿Qué tanto afecta a los sectores económicos esta reforma, al sector empresarial? Bueno, hay sectores que de todas formas ya estaban, ¿verdad?, con sus tributaciones.
Sobre todo hay sectores que tenían o tienen incentivos necesarios para su crecimiento y desarrollo que van a ser obviamente reducidos esos incentivos y hasta eliminados en algunos estamentos o cadenas de valor de esos sectores, que al final se traduce hacia el usuario final. Ese es el punto, esa es la pregunta. O sea, ¿realmente termina siendo afectado a la empresa? Porque la empresa lo que hace es que si ahora me va a costar 10 pesos más, esos 10 pesos lo transfiere al consumidor. Al final, el consumidor, ¿verdad? El usuario final, paga todo o gran parte de ese incremento, y que obviamente, precisamente, el entender mejor esos impactos, el hacer los análisis y los cálculos, pues ayudará a conocer, ¿verdad? Y entender mejor y expresar propuestas que puedan modificar. Digamos que podemos tomar la propuesta del gobierno como un punto de inicio para esas discusiones que deberán darse en el Congreso. ¿Ha sido tímido el sector empresarial reunido a través de los gremios en plantear posiciones en estos momentos, Saúl? Sucede que hay un entendimiento de una necesidad de la reforma, porque la situación que tiene el Estado Dominicano a nivel de sus ingresos y sus gastos es insostenible en el tiempo. La carga de la deuda pública es insostenible en el tiempo. Y también hay sectores que requieren más inversión, que también es importante considerarlo. Entonces, ante esa realidad de que es necesario cambiar la estructura, ¿verdad?, fiscal del gobierno para que pueda ser sostenible, pues tenemos que ser cautos a la hora de enfrentar una propuesta. Si no se hace, ¿qué pasa? Porque posiblemente si no se hace puede ser peor. Entonces, producto de eso que se está tomando, por eso que se requiere también el tiempo para ver todos los elementos que plantea la reforma, para poder hacer aportes, si hay que hacer algunas modificaciones o proponer algunas modificaciones, pero se entiende que hay una necesidad de esa reforma, porque si no, el Estado pueda colapsar, entonces es peor todavía para todos los sectores económicos. Y esta modificación que han vendido modificación de reforma, con la reforma fiscal, ¿no debería más estar enfocado en eso, en modernizar el sistema de recaudación para hacerlo más eficiente? ¿No debería estar puesto más el peso en el aumento de la recaudación más que en el aumento de los impuestos y de los productos gravados? Ese es también un componente y un punto de vista muy, muy importante y valedero. Ahora, en lo que se hace en ese proceso para ser más eficiente, ¿verdad?, y se ven los resultados, el tiempo es mayor, ¿verdad? Entonces, hay cierta prisa en empezar a desmontar el déficit que se genera cada año, porque si vemos cada vez que se presenta el presupuesto, un componente muy importante de ese presupuesto es deuda pública adicional. Componente muy importante. Si ya sobrepasamos más de la mitad de los ingresos fiscales para pagar la deuda, imagínense si se sigue esa tendencia, pues todo va a ser para pagar deuda nada más. Pero y los servicios y las inversiones públicas hay que hacer. Entonces eso hay que desmontarlo. Y eso requiere, no puede esperar mucho tiempo para que eso, se estabilice y que se pueda desmontar. Y que el Estado pueda tener más recursos para mejorar los servicios públicos, ¿verdad? Y la población estaría más dispuesta, obviamente, a pagar más impuestos si hay una mejoría de los servicios públicos. El gobierno quiso vender más o menos una dialéctica así, queriendo decir que ellos ponían un primer ejemplo, una primera fase que implicaba la reducción del Estado y mejoría en la calidad del gasto. Con las medidas anunciadas por el gobierno, ¿es real ese supuesto ejemplo de reducción del Estado, y mejoría en la calidad del gasto? Bueno, hay medidas concretas, ¿verdad?, que implican reducción del Estado,
eliminar una dependencia, fusionar los dos ministerios, ¿verdad? Eso va a reducir algo, ¿verdad? En la estructura y en el gasto público. No es muy tan equilibrado, obviamente, o sea, la carga de la reforma es más hacia la parte tributaria. Pero ¿y qué es lo que reducen? Porque dicen que no se va a suspender ningún puesto. Ellos dicen que van a fusionar instituciones, pero ningún puesto se va a eliminar. Entonces, ¿en qué consiste la reducción? Hay gastos relacionados con la operación de cada ministerio, pues, que tendrá su impacto, ¿verdad? No tan grande, pero tendrá su impacto y quizá no se vea en el plazo inmediato, en el corto plazo, sino gradualmente. Pero, obviamente, como digo, la carga está más hacia, obviamente, la parte tributaria. Por eso algunos economistas inclusive dicen que no debería llamarse reforma fiscal, sino reforma tributaria, porque está más cargada a la parte tributaria. Pero al final el objetivo principal como gobierno es precisamente incrementar los ingresos para ver cómo se reduce el déficit fiscal que se va acumulando cada año. ¿Está utilizando el gobierno una estrategia para desviar la atención de la población? Porque tenemos reformas a la Constitución, pero todo el mundo está concentrado y hay protestas en las calles, frente al Congreso, en algunas plazas públicas en torno a esta reforma tributaria, y estamos obviando otros puntos importantes que están en el Congreso dilucidándose en estos momentos. Podría ser, ¿verdad? No podría ser vocero del gobierno en esta parte, pero es posible. Ahora, las reformas que se plantean, sobre todo a nivel de esta reforma tributaria o fiscal y la misma reforma constitucional, no es conveniente que se postergue mucho en el tiempo en términos de estrategia de gobierno, porque, sobre todo desde el punto de vista de la presidencia, o sea, tienen que hacérsela mientras la presidencia tenga todavía mucho poder, ¿verdad? A medida que se acerca el final del periodo, el presidente, que no se va a repostular, va perdiendo fuerza, va perdiendo incidencia en su propio Congreso inclusive. Y entonces llegará un momento en que va perdiendo, ¿verdad?, ese liderazgo, esa presión. Llega un momento que no le van a hacer mucho caso. Entonces no tendrá forma de impulsar reformas, porque es lo que sucede naturalmente cuando se acerca un periodo gubernamental cuyo presidente no optará por una. Por eso muchos candidatos o presidentes anteriores dejaban para última hora o han dejado por última hora el anuncio, la decisión de si van a buscar un siguiente mandato o no, porque inmediatamente anuncia que no va a optar por un siguiente mandato, el poder se empieza a erosionar. Porque es normal, dice que las palomas vuelan donde hay pan, ¿verdad? Entonces empieza, ¿verdad?, sobre todo la parte política, que tiene aspiraciones a reacomodarse y buscando a sombra de alguien que sí tiene intención y potencial. Entonces, estratégicamente, reformas que son muy importantes y fuertes tienen que ser iniciadas al inicio de mandatos. Saúl, según se expresó por el gobierno, de manera específica el Ministerio de Hacienda, los resultados de lo que se busca a través de la reforma fiscal, la mayor parte, el mayor porcentaje va a estar destinado a eficientizar y modernizar el sistema de transporte de Santo Domingo. En el pliego que se presentó no se ve nada para Santiago, al menos de manera explícita. Se ve una poquita cosa que se va a invertir en salud. Cuando uno sabe en qué se va a invertir la cosa, uno hace sacrificios. Pero cuando el resto del país percibe que la mayor inversión va a estar enfocada en Santo Domingo, eso no le afecta al interés de la gente a involucrarse en el propósito y hacer sacrificios para ello. Sí, ahora,
Hay que ver qué está pasando en Santiago. Santiago está en un proceso de inversión pública con el sistema de transporte que no va a estar listo este año. O sea, el sistema de monorriel, que es la inversión más importante a nivel individual que está haciendo el gobierno en Santiago, eso todavía le queda un par de años. O sea que aunque se anuncie que una inversión en su gran proporción será Santo Domingo en tema de transporte, aquí seguirá esa inversión importante porque estamos en este proceso. Pero tú te refieres a que la primera etapa no estará concluida este año como se habría anunciado, o tú te refieres a que se harán más cosas. En este año, En el próximo año, el 25. el próximo año estará la primera etapa. Ya. Todo apunta que va a estar, pero todavía el sistema no está completo. O sea, se tiene que completarse, hacerse las conexiones, porque no es un sistema aislado. Por eso le llamo un sistema integral de movilidad urbana, porque incluye otros elementos, otras inversiones para que funcione. Y sobre todo, pero esos otros elementos requieren de inversión del Estado. Claro. ¿Cómo cuáles? Claro. La conectividad que debe haber, la alimentación que debe haber a esos sistemas. Es importante la educación ciudadana. Sí, pero esa conectividad se supone que son las empresas del transporte las que van a asumir eso. No va a ser suficiente. El Estado va a tener que invertir en un sistema colectivo también con autobuses que alimente también, aunque haya participación privada. Porque el tema es, por ejemplo, lo que está pasando con el teleférico, que hay quejas, hay voces de que está siendo muy subutilizado, y es verdad, pero es un sistema nuevo. Cuando se abrió la circunvalación norte, pasaban 2 vehículos al día y había crítica precisamente porque se usa avenidas y tan poco uso, pero vamos a ver cómo está ahora, ¿verdad? Que hasta se congestiona. Lo justifican esperando la conectividad, o sea, esperando ya los otros medios de transporte. Hay un proceso también de educación ciudadana que debe realizarse, porque nosotros no estamos acostumbrados a caminar 4, 5, 6 cuadras para tomar un transporte. Nosotros queremos que nos dejen, que nos recojan y nos frente a la casa y nos dejen, ¿verdad?, en la puerta del establecimiento donde vamos. O sea, los sistemas colectivos requieren que la gente camine trechos para las paradas, porque no puede haber una parada cada cuadra. Entonces eso requiere también que las personas se acostumbren a usar el sistema con las características que tiene el sistema de transporte masivo y colectivo, sobre todo aquellos que son con vías fijas, como el caso de un tren, ¿verdad? Entonces eso requiere tiempo también y requiere, reitero, la misma trabajaba con la ciudadanía también para que haga el mejor uso de estos sistemas. Se está llevando a cabo un trabajo en la parte baja de la ciudad de sosterrar los cables. Esto incluye también la parte más céntrica hacia la calle El Sol y claro, otras importantes vías. Lo que se está haciendo en la Benito Monción, o sea, es parte del proyecto que Compromiso Santiago consensuó con el Estado, con la Presidencia de la República, con el
Saúl, recientemente el ayuntamiento con una institución de la capital pues se compromete con el tema Río Yaque del Norte. Tenemos un fondo agua, tenemos Compromiso Santiago, que ha estado pues desde hace mucho tiempo. Hemos tenido inversiones, estudios van y estudios vienen. Esto es en consenso con ustedes, que se va a desarrollar este trabajo de descontaminar el río Yaque del Norte, o es el ayuntamiento independientemente que lo hace. No, hemos participado en una reunión que se hizo en el ayuntamiento, se hizo un equipo de trabajo en el cual somos parte, pero hay que delimitar, o sea, este proyecto, que es una idea, ¿verdad?, que se quiere convertir en un proyecto, es para trabajar básicamente en el tema de residuos sólidos. La contaminación del yaque es algo mayor que eso, obviamente, o sea, más amplio. Este proyecto básicamente busca un proyecto que que contribuiría con la descontaminación, porque lo que se busca es tener un sistema que evite que tantos residuos sólidos lleguen al río Yaque del Norte de Santiago, con un enfoque de economía circular, con un enfoque de integración de la comunidad, en la recolección de residuos sólidos, en promover la clasificación, promover el reciclaje, ¿verdad? Y de esa forma tener un impacto reduciendo los residuos sólidos que lleguen al río. Eso es un proyecto que se está diseñando. Esperamos que tenga su fruto. Pero ¿y este anuncio tan...? No, lo que pasa es que, digamos, siendo un tema de tanto interés, de tanta importancia, pues se le da esa relevancia. Pero, mucha espuma y poco chocolate. Pero se está trabajando simultáneamente en muchos aspectos de la contaminación del yaque, considerando que el mayor aporte de contaminación lo hacemos precisamente en Santiago, por la razón de que es la ciudad más grande, por la cual, y atraviesa el río, ¿verdad? Entonces, obviamente, la principal carga contaminante la aportamos nosotros. Aunque llega contaminado desde... Llega contaminado porque el río, desde que sale del Parque Armando Bermúdez, ya empieza, ¿verdad?, a recibir contaminación. Donde hay asentamiento humano, ahí comienza la contaminación, humano, lamentablemente. Asentamiento agrícola, ganadero, obviamente, industrial, sí, va a haber contaminación, y de hecho en Jarabacoa se le aporta una gran carga contaminante, porque Jarabacoa como ciudad no tiene un sistema de tratamiento de aguas residuales. Entonces, toda esa contaminación que se genera en Jarabacoa, de manera directa o indirecta, va a parar al Yaque del Norte. Hay dos cañadas que atraviesan Jarabacoa, Los Gatos y Hierbabuena, que recogen toda esa agua residual, ¿verdad?, y va a parar al yaque. Claro, en el trayecto que sigue el yaque, los ríos tienen, la naturaleza tiene el sistema de autolimpieza, ¿verdad?, que se reduce un poco cuando el agua llega a la presa, y la misma presa se reduce en gran parte de esa contaminación, pero el río sigue, ¿verdad?, y entra a Santiago, y ahí le aportamos. Entonces, por eso es una responsabilidad muy grande de Santiago de trabajar con la descontaminación del yaque. Saúl, el próximo miércoles se dará apertura al Mundial de Fútbol Femenino Sub-17. Se había anunciado que en el Parque Central, que ustedes administran como APEDI, están al frente de ese grupo que él administra, se iba a construir un nuevo estadio de fútbol con miras a ese evento. ¿En qué situación está actualmente ese anuncio que se hizo? Bueno, el campo de fútbol nuevo está listo, una obra excelente, espectacular, como nos tiene acostumbrado el Grupo Estrella a hacer las cosas. El Grupo Estrella es un grupo muy sólido, muy profesional, y en lo que se involucra lo hace bien. Sabemos, las obras, las edificaciones son obras de calidad mundial, o sea, por eso ese grupo tiene contratos en otros países, porque es de calidad mundial, y obviamente esa experiencia, esa capacidad, pues la ha aplicado en la construcción, no solamente de ese estadio nuevo, porque para facilitar este y otros procesos hubo que hacer inversiones en
en toda el área, Santiago Santo Domingo, y se construyeron no solamente uno nuevo, sino que se acondicionaron otros. Por ejemplo, en Santiago se va a quedar con ese campo nuevo en el Parque Central, que está listo y ya inclusive se empezaron prácticas. Ya de los equipos que están aquí, ya que llegaron hace una semana, que empezaron a llegar delegaciones y equipos, y ya se han hecho prácticas en el parque. Pero además, en el Parque Central, además de ese campo nuevo, el campo que existía se remodeló, y la grama artificial que estaba en el Cibao Fútbol con la María Maestra se colocó, no se colocó, sino que se desconstruyó el estadio anterior, el campo anterior, y se colocó esa grama artificial, que eso está un espectáculo de bonito también, que hay que verlo. Pero también se acondicionó con grama natural uno en la Barranquita. También el estadio del equipo de Moca también se acondicionó con la creación de la FIFA para usar de práctica, y se mejoró también como alternativo el estadio del Instituto Iberia. Se nos vamos a quedar con 4 campos de fútbol con todas las características de la FIFA en Santiago, en la región, que eso es un aporte importante. ¿Quién paga la construcción de ese nuevo estadio en el Parque Central? Es una combinación de la FIFA y el Estado Dominicano, a través de Tipo Estrella, que ha sido asignado por su capacidad de experiencia para esto. Pero eso está listo, porque ya el campeonato se inaugura este miércoles. ¿Y quién se queda lo con va a regentear con la a Pedi? administración? ¿Lo va a regentear a Pedi eso? Estamos... ¿O será para Cibao Fútbol Club? Así como la Madre Mera tenía su acuerdo con el Cibao Fútbol Club, hemos llegado a un acuerdo con el Cibao Fútbol Club para una administración conjunta, y con un compromiso del Cibao Fútbol Club, de la Fundación Cibao Fútbol Club Incorporada, de darle mantenimiento a esos estadios, que requiere un cuidado muy especializado, ¿verdad? Porque si no se destruye. Entonces, quien tiene la capacidad, el conocimiento y los recursos, pues hemos llegado a ese acuerdo con toda la buena voluntad de ambas partes, de que el Cibao Fútbol Club, como fundación, le dé mantenimiento a esos estadios, obviamente que hay que garantizarle un acceso exclusivo a ese nuevo estadio, en términos de que no se puede usar por cualquier persona, porque si no se va a destruir. Entonces tiene que ser usado de acuerdo a un reglamento que en conjunto con pero la exclusivo para el Cibao Fútbol Club. En términos de que como le van a dar mantenimiento, tendrá el acceso de exclusividad, en términos de que cualquier uso adicional tiene que consensuarse con ellos, porque si no, el campo se puede destruir, y es algo necesario. Y como nos dejan también el nuevo estadio en excelentes condiciones, el uso normal que hacen los usuarios actuales, ¿verdad?, será en el campo remodelado, que tiene grama artificial, que antes era un estadio que quedó no bien hecho, porque fue algo muy rápido y tenía desniveles, que era un riesgo práctico. Ahora va a tener un estadio también completamente profesional, que ahora van a quedar, reitero, los usuarios actuales en mejores condiciones que lo que tenían anteriormente. O sea, Saúl, pero eso genera la impresión de que la ciudad le donó un terreno a Cibao Fútbol Club para que tenga otro estadio. Para nada, porque esto es de uso exclusivo. Me refiero, cuando hablo de exclusividad, al hecho de que tienen que tener control. O sea, porque nosotros, pues claro, todo, hasta una cancha no tenemos, barrial tiene controles, no tenemos conocimiento ni capacidad para darle mantenimiento a un estadio de esa condición y delicadeza, porque una grama natural tú tienes que racionar el uso, no puede ser un uso diario, tú no puedes, ¿verdad? Ese sistema tiene que estar con esa protección y tiene que ser en manos de profesionales. Si una liga de Santiago, si una liga de fútbol de Santiago, de colegios o de lo que sea, o de barrios, o del sector X, quiere usar ese club, ¿cuál es el procedimiento, ese estadio, cuál es el procedimiento? Deberá hacer la solicitud, ¿verdad? Y se considera... ¿A quién? A una comisión que estará conformada tanto por el Parque Central como por el Cibao Fútbol Club, con respecto al campo nuevo. Tiene que ser necesariamente así, porque tú no puedes aparecerte a una instalación de este tipo, lo voy a usar. Pero ni siquiera los estadios existentes así, o sea, hasta los estadios de béisbol que tenemos, de softball
que son de uso normal, tienen que ser por solicitud y por programación. No Por ejemplo, todo, hasta la cancha de básquetbol de los barrios. no, Eso es coordinado. las canchas que son mayor cantidad y más libres, los muchachos van y juegan. Por ejemplo, el estadio de softball del parque tiene un uso diario, o sea, no hay ni un solo día que no tenga actividad programada. Por eso es con meses de anticipación Hay sectores que no les interesa eso. que se tiene la Porque programación. eso son prácticas para barrio y para cosas, pero el Pero, fútbol no pero se ha convertido así. no Y toda. cuando usted habla de exclusividad o de un uso restringido, estamos hablando más allá del torneo de fútbol, el que se va a efectuar ahora. O sea, ¿quién va a tener control de eso? ¿Para qué lo van a utilizar? Precisamente se va a usar para promover el deporte y promover el fútbol en este caso. Pero reitero, una instalación de esa magnitud, de ese costo y ese costo de mantenimiento, tiene que estar en manos de profesionales, obviamente, y el costo de mantenimiento es alto, muy alto, y es un elemento que hay que tomar en cuenta. ¿Y no había otros terrenos, Saúl, para hacer eso? ¿Por qué tomar los terrenos municipales Es que esos para terrenos- hacer tanto terreno que implica un estadio de fútbol para hacer uso de un complejo que va a estar tan restringido a la comunidad? ¿Dónde tú tenías espacio para, en el corto tiempo que tomó la decisión, hacerlo? No había. Además, Pero es que eso nos costó mucho tiempo llegar a los terrenos de ese parque central, fue mucho pleito pero para conseguirlo. tú no estás restringiendo un uso. O sea, tú no Saúl, estás... ¿cómo le vamos a decir eso a la Espérate, población espérate, que no? Escúchame. Ese terreno, tú no estás quitando un uso que tenía anteriormente, donde se ubicó y se construyó el estadio, no tenía otro uso. O sea, tú no estás quitando un uso que tenía anteriormente. Sí, pero quita la posibilidad de desarrollar otro proyecto de uso más popular y amplio. terreno, pero acabamos de hacer 4 canchas nuevas de tenis para una escuela comunitaria para el uso de cualquier institución. O sea, estamos construyendo más canchas, se está mejorando el estadio de béisbol. Saúl, el helipuerto, dinos del helipuerto, ¿cuál es la situación actual del helipuerto? ¿Está avanzado? No ha avanzado, te va a empezar ya, porque recuérdate que en medio de la decisión de la construcción, inicio de la construcción, que si ya se delimitó el área y está inclusive cercada, teníamos Exposivao, que acaba de finalizar, entonces no era propicio tú empezar con equipo y movimiento en medio del Exposivao, que fue el Exposivao más grande de la historia, con que aumentó considerablemente los módulos y el diseño también es mucho más amplio, entonces toda esa zona estaba ocupada. ¿No va a afectar ni el parque infantil ni el anfiteatro? Por el contrario, va a beneficiar el parque infantil, porque se va a usar menos terrenos dentro del parque que está usando actualmente. Mire, a mí me gustaría que siguiéramos con lo del el campo de fútbol. Hay un contrato estipulado. ¿Y qué dice ese contrato? ¿Quién regentea? ¿Hasta cuándo? ¿Qué tiempo? ¿La expiración? Estamos ¿O indefinido? Porque sabe que nuestra legislación no permite, aunque quisiéramos, que no diciendo que lo queríamos. Sí, pero se favorecen sectores que eso haga lo que usted quiera. Porque a veces decimos favorecemos, pero es un concepto de economía, lo que llamamos, si tú tienes, digamos, porque es el caso, este terreno, ¿verdad?, que no está en uso, y tú le das un uso exclusivo, un uso cualquiera, tú no estás afectando un uso previo, ¿verdad? El costo de oportunidad que tiene es cero, y eso es un concepto de economía, porque tú no estás quitándole el uso a otra actividad que él tenía. Y se ubicó un terreno, reitero, dentro del parque que no tenía otro uso. Por consiguiente, no estamos restringiendo, ¿verdad?, un uso anterior que tenía ese terreno. O sea, no tiene un costo de oportunidad, ni económico ni social, el uso de ese terreno para eso. Por el contrario, estamos ganando, porque estamos promoviendo una actividad deportiva que va en ascenso, que es la actividad deportiva más famosa del mundo, porque hay que estar claro, Sí, el fútbol es el deporte más de famoso del mundo, el que más se practica. es el que más se practica en el mundo, y está tomando mucha vigencia en República Dominicana, donde Santiago es el ejemplo, pero también, eso es parte de un concepto mucho mayor como ciudad, mucho mayor. Santiago está construyendo diferentes hoteles ahora mismo.
¿cómo vamos a mantener la ocupación de esos hoteles cuando todo esté listo? ¿Cuál va a ser la rentabilidad de esos hoteles si no tenemos eventos que traigan personas a Santiago y que den ocupación? Por ejemplo. Pero no tenemos responsabilidad nosotros de tener los hoteles llenos. Esas son empresas privadas que tienen que hacer su trabajo. No, espérense, no, porque no podemos ver... La ciudad no está obligada a tener los hoteles llenos. Es que es un concepto mucho mayor, reitero. Si como sociedad queremos construir a Santiago, poner a Santiago como un destino turístico, tenemos que tener las facilidades para eso. ¿Por qué no hacíamos grandes eventos aquí de congresos internacionales? Porque no había dónde hacerlo. Cuando viene Procigar en febrero, hay que alojar gente hasta en moteles. Entonces, cada vez que decíamos, hay que traer ese congreso aquí, ese congreso de Santo Domingo lo vamos a traer aquí, tú dices, ¿dónde lo vamos a alojar? ¿Dónde? Pero cuando viene un congreso, cuando viene una actividad, es la economía general que se beneficia. Eso pasaba con la serie del Caribe también. Esas personas van a los restaurantes, van a los museos, y la economía se beneficia de todo eso. Por ejemplo, con este torneo de la FIFA, desde el 2 de octubre los hoteles están llenos. Pero esa gente consume en la ciudad. Por eso creamos también lo que llamamos Visit Santiago, para promover el turismo de eventos. Se está luchando a nivel internacional para traer congresos aquí. Tenemos que hacer una cuanta cancha de pádel también, que es el deporte sí, de los ricos. Me han hablado varias veces. Pero son los ricos que juegan eso. Sí, está de moda eso. Tenemos canchas de softball, tenemos canchas de yo sé que no va a haber problema con eso, objeción ninguna. De básquetbol, tenemos canchas de todo tipo, pues vamos a emplear otro deporte también que todo el mundo practique. Claro. O sea, porque es para todo. Porque cuando trabajamos por el desarrollo, a veces piensan, que no es para toda la sociedad. Claro. Gracias Saúl por acompañarnos en esta mañana. Así iniciamos la jornada correspondiente a esta semana laboral. Saúl Abreu es el director ejecutivo de APEDI, la Asociación para el Desarrollo Incorporada, que funciona aquí en Santiago. A ustedes las gracias por acompañarnos. En nombre de Lenis Tejada Betancourt, Adalberto de León en la producción general, Frank Rodríguez y todos los que somos partes del 55, agradecemos la sintonía. A las 10, buen día. Nosotros regresamos mañana después de la misa.